precisamente con el ministro Steven Núñez. Adelante, César, muy buenos días. Gracias, compañeras, muy buenos días, y a quienes nos sigan a través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio, así como nuestras redes sociales. Nos encontramos efectivamente con el ministro de Trabajo, Steven Núñez, con quien vamos a conversar sobre diferentes puntos de esta futura negociación que se daría posterior a una reunión inicial con la Iglesia Católica como mediadora. Pero para andar justamente sobre este tema, muchísimas gracias, Steven, por acompañarnos esta mañana. Es importante recalcar la importancia de este primer acercamiento, que es una reunión, digamos, preliminar en la que sindicatos y el gobierno podrán sentarse a conversar sobre los parámetros de una futura negociación con la Iglesia Católica como mediadora. Buenos días. Buen día, César, y buen día a todas las personas que nos están observando en este momento. Primero que todo, señalar que el gobierno de la República ve con muy buenos ojos la respuesta que realiza ayer la unidad sindical, donde aceptan la mediación de la Iglesia Católica. Nosotros como gobierno de la República siempre hemos señalado nuestra anuencia y nuestra disposición a iniciar un proceso de diálogo, incluso cuando la Iglesia y el CONARE realizan una propuesta de mediación el pasado jueves, nosotros al día siguiente, es decir, el pasado viernes, les respondemos de manera afirmativa, donde les indicamos que estamos interesados, y ya ayer pues también tenemos la respuesta por parte de la unidad sindical, y ahora pues corresponde que inicie este proceso de diálogo y de mediación a través de la Iglesia Católica, y como usted bien lo señala, se realizaría un primer encuentro donde no se va a discutir aspectos de fondo, es decir, lo que se va a realizar en este primer encuentro es determinar cuál es la ruta, cuál es la metodología, bajo qué guía se va a realizar este proceso de diálogo, inclusive la mediación de la Iglesia, y eso es pues lo que se definiría en este primer encuentro preliminar entre las partes. Justamente sobre eso quería ahondar, Steven Núñez, ministro de Trabajo, sobre que esta será un primer acercamiento, para que la gente le quede claro, en esta primera reunión no van a hacer solicitudes expresas sobre qué se va a negociar de fondo, sino que se van a sentar como a establecer las reglas del juego, por dónde va a ir la negociación y qué están dispuestos cada uno pues a establecer como reglas de este diálogo. Es importante tal vez aclarar eso. Sí, así es. Nuevamente, este primer encuentro lo que busca es determinar cuál es la ruta a seguir, qué metodología vamos a utilizar. Ningún aspecto de fondo se va a tocar o a negociar en este primer encuentro. Estas son esas primeras reuniones, ¿verdad?, donde las partes se sientan y allí ya sentados determinan cuáles son las condiciones y la ruta por la cual vamos a trabajar en el proceso de diálogo. De manera que estamos a la expectativa incluso de la invitación a las partes que realizaría en este caso la Iglesia Católica, al ambas partes aceptar a la Iglesia Católica como mediadora, pues es la Iglesia Católica quien debe de convocar a ambas partes, de manera que estaríamos esperando esa invitación por parte de la Iglesia Católica. Estamos hablando entonces de una primera reunión que, siendo un poco optimistas, podría empezar como una tabla rasa, o están claro ciertas condiciones, Steven. Digamos, el gobierno ha insistido en que es necesario levantar la huelga, los líderes sindicales han dicho pues que la huelga quieren mantenerla. Se lo pregunto porque en algún momento da la impresión de que hay posiciones pues contrarias en este aspecto, y pues la pregunta es una tabla rasa esta primera mesa de diálogo con la Iglesia, o podríamos esperar que se mantengan esas condiciones que anteriormente se han venido dando? Bueno, nosotros, el gobierno de la República, sí hemos sido claros de que no queremos más bloqueos, ¿verdad? Es decir, nosotros hemos insistido en ese punto y no estamos de acuerdo con los bloqueos que afecten el comercio costarricense, que causen un daño en la economía costarricense, de manera que nosotros pues sí estaríamos solicitando que se ponga todos estos bloqueos y manifestaciones que ya tenemos un paso y una circulación en las carreteras que a veces es muy complicada, y cuando se dan este tipo de situaciones y bloqueos, pues
complica aún más el tránsito en las carreteras nacionales, de manera que esto tiene un efecto y una implicación sobre lo que es el comercio y la economía nacional, y eso es lo que no queremos, de manera que nosotros en ese primer encuentro sí vamos a procurar que no haya más bloqueos ni manifestaciones en las calles costarricenses, y eso es lo que nos va a permitir, pues ahora sí ya en una mesa y en un proceso de diálogo, llegar a acuerdos y consensos, que esa ha sido siempre la ruta costarricense, ¿verdad? La ruta del diálogo, la ruta de conversar, que las partes dialoguen y llegar a los consensos y acuerdos. Esa es la ruta y la vida costarricense, y a esa ruta es a la que estamos apostando. No podemos alejarnos de esa ruta por la cual nos hemos caracterizado, y además a través de la cual también se han llegado a grandes acuerdos nacionales. Estamos hablando con Steven Núñez, ministro de Trabajo, sobre esta primera reunión, una reunión preliminar que se hará con la Iglesia Católica como mediadora, eventualmente también en todo este proceso de negociación. Es una reunión que, como bien lo decía el ministro de Trabajo, pues todavía no hay una fecha, pero se está a la espera de la invitación oficial por parte del gobierno de la República, tal vez de la Iglesia Católica, correcto. Tal vez, Steven, ministro de Trabajo, para reiterar un poco o irnos un poco a los antecedentes previo a este anuncio por parte de la Iglesia, o anuncio de la Unión Sindical de que aceptaban a la Iglesia Católica como negociadora, pues se dio un intercambio verbal entre las líderes sindicales, entre la Unión Sindical y el gobierno. Ellos decían que no se les había hecho ninguna invitación formal. Ustedes insisten que ustedes han mantenido los canales de diálogo abiertos, e incluso usted justamente mandó una carta de invitación previo a esta reunión o a este anuncio por parte de la Unión Sindical el día de ayer. Entonces, para retomar ese tema, Steven, de que pues ustedes han reiterado que pues mantienen los canales de diálogo abiertos, y ayer justamente se mandó una carta a la Unión Sindical. Sí, efectivamente, nosotros siempre hemos señalado en las distintas cartas, incluso en la misma cadena presidencial que realizó nuestro señor presidente hace unos días previo a la huelga que inició el 10 de septiembre, él hace una invitación a sentarse, a conversar, a dialogar en vivo, es decir, en una cadena nacional. Realiza esa invitación a todas estas personas que están ahorita manifestándose, a que nos sentemos, a que conversemos. Y nuevamente, cuando recibimos la oferta y la propuesta, tanto de la Iglesia como del CONARE, al día siguiente inmediatamente nosotros damos respuesta afirmativa diciéndoles: estamos de acuerdo con la mediación, queremos avanzar en un proceso de diálogo. Pero acá lo más importante, César, es que ya tenemos una respuesta positiva de parte de la unidad sindical, y ahora sabemos que va a iniciar un primer encuentro, un primer acercamiento, y eso es positivo, es muy positivo, porque de allí pueden hacer ese proceso de diálogo, de mediación, donde vamos a llegar a acuerdos y consensos, y eso es muy positivo nuevamente. Bien, y ya para ir concluyendo, Steven, ¿quiénes estarían por parte del gobierno en esta primera mesa junto con los sindicatos y la Iglesia Católica, además de su persona? Bueno, yo creo que evidentemente el rol del ministro de Trabajo es de suma relevancia en un proceso de estos, y vamos a estar allí. Posiblemente otros jerarcas de otras carteras ministeriales podrían acompañarme en estas reuniones, incluso preliminares y cuando vengan las negociaciones, y también viceministros de carteras ministeriales. Pero nuevamente, tal vez es un poco prematuro dar nombres, dado que hasta ayer tenemos la respuesta oficial y ahora estamos pues a la expectativa de esta primera reunión. Sí les confirmo, bueno, que yo voy a estar allí en este encuentro, y muy probablemente otros jerarcas. ¿El ministro de la Presidencia podría estar ahí? Bueno, aún no hemos definido cuáles jerarcas van a estar allí, pero lo más importante nuevamente es que vamos avanzando con este proceso, y que esperamos darle muy buenas noticias a toda la población costarricense, y también lograr evitar los bloqueos y estas manifestaciones en las calles que afectan a los costarricenses. Muchísimas gracias, Steven Núñez, ministro. Con mucho gusto. Bien, esta es la información que tenemos, compañeras. Continuamos con ustedes en el estudio con más información. Buenos días. Muchas gracias a César por esta información. Nosotros continuamos con más. Gracias, compañeras. Muy buenos días. Y es que el daño al poliducto en el Collor